Hola, mi nombre es María Consuelo Vergara Holguín, soy ingeniera agrónoma. Les comento que soy candidata a magíster en gerencia de seguridad alimentaria y nutricional. Por mi ámbito de acción me he especializado en las temáticas de gerencia ambiental y en derechos humanos. Mi experiencia laboral. Entonces, en este sentido, les cuento que he estado vinculada con diversos programas y proyectos de seguridad alimentaria y nutricional dirigidos a población vulnerable y en contextos de emergencia desde el nivel territorial y en diferentes partes de nuestro país, específicamente con la Secretaría de Salud de Bogotá, apoyando a comunidades campesinas de la localidad 20 de Sumapaz, también con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, igualmente en proyectos en esta temática de seguridad alimentaria, y con la FAO pude apoyar la coordinación en Costa Caribe también de iniciativas dirigidas a los contextos más vulnerables y de doble afectación de esta zona del país. Desde el nivel nacional estoy vinculada con la FAO hace 8 años y en este momento estoy liderando las acciones en gestión de riesgos, resiliencia y atención de emergencias de la organización en el país. Esta unidad nos permitirá poder encontrar el relacionamiento entre los elementos técnicos y metodológicos de la estrategia de recuperación de los medios de subsistencia agropecuarios de población en situación de emergencia con las normas humanitarias más importantes. Entonces, aunque estamos parados en un contexto de producción de alimentos, en un contexto agropecuario, estamos parados en unas situaciones de crisis, en unos contextos de emergencia, y las intervenciones que planteemos deben ser coherentes y consecuentes con las características de este tipo de población que nosotros acompañamos. Entonces, ese es uno de los principales ejes de esta unidad, que hagamos un barrido por los principales elementos de estas normas humanitarias. Realmente vamos a tocar los elementos más relevantes, ya que son temas muy profundos. Aquí tendremos los elementos también de fuentes de información en donde vamos a poder escudriñar, profundizar y sobre todo poder garantizar que no estemos pasando de lado por darle un énfasis técnico a la producción de alimentos, que estemos dejando de lado aquellos principios humanitarios, aquellos principios de protección y aquellas normas básicas para hacer un trabajo técnico importante, pero que esté amparado en los mínimos básicos de estas normas a nivel internacional. Por lo que conocemos, las personas, ustedes quienes están tomando el diplomado, muchos han tenido experiencia en proyectos humanitarios, otros más en aspectos de asistencia técnica agropecuaria, quizás algunos han tenido experiencia de las dos. Sin embargo, les planteo la siguiente pregunta para que podamos tener claridad frente al nivel de conocimiento que tenemos al respecto. Entonces, por favor, registren en una ficha en máximo 5 líneas de una manera muy concreta si conocen algunas normas humanitarias, es decir, sí o no, y si la respuesta es afirmativa, por favor mencionen las que conocen y la entregan a su facilitador en la sala. Gracias. Al hablar de normas esenciales y normas mínimas frente a las respuestas a emergencias, es obligatorio hablar del proyecto Esfera, de la Carta Humanitaria y del Manual Esfera. El proyecto Esfera fue iniciado en 1997 por un grupo de organizaciones no gubernamentales, dentro de las que también se encontraban el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Realmente eran personas como ustedes, como nosotros, de organizaciones interesadas en acompañar a los más vulnerables, que reconocieron la importancia de definir unas normas mínimas universales en ámbitos esenciales de la respuesta humanitaria, y es allí como surge el Manual Esfera. Por su parte, la Carta Humanitaria no es más que ese compromiso asumido por las organizaciones humanitarias que se adhieren al proyecto Esfera y una invitación a todos los que quieran participar en la acción humanitaria para que se adopten los principios que aquí se contemplan. El objetivo del manual, que surge como producto de este proyecto Esfera, es mejorar la calidad de la respuesta humanitaria en situaciones de desastre o de conflicto y mejorar, por supuesto, también la rendición de cuentas del sistema humanitario ante la población afectada por cualquier tipo de choque. La Carta Humanitaria y las normas mínimas para la respuesta humanitaria son el resultado de la experiencia colectiva de muchos actores. Esto es lo valioso, realmente es la sumatoria de experiencias, de fracasos, de éxitos, de lecciones aprendidas, y lo mínimo que nos debemos a las comunidades con las cuales trabajamos y vamos a trabajar es conocer ese pasado y que esas frustraciones, equivocaciones, errores que se cometieron no los volvamos a cometer nosotros.
quiero ser muy clara con el alcance de lo que estamos dialogando sobre el Manual Esfera. Realmente el Manual Esfera requiere una revisión muy juiciosa de acuerdo al interés que cada uno de ustedes pueda tener. Sin embargo, quisiera contarles cuál es la estructura general como tal. El manual plantea 6 normas esenciales que son procesos que son comunes a todos los sectores. A todos los sectores me refiero a agua, a salud, a educación, a seguridad alimentaria, pero también plantea unas normas mínimas por cada uno de los sectores y ahí sí que encontramos bastantes pistas de lo que nos gusta, que es aquella cuestión práctica de cómo nosotros entramos a llegar al terreno de una manera apropiada en el marco de esta norma esencial o estas normas mínimas de calidad. Entonces, la norma número 1 es una respuesta humanitaria centrada en las personas. Realmente aquí el llamado que se nos hace es que en conjunto todas las personas que conforman esa comunidad, sean niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas mayores, mujeres, hombres, personas en situación de discapacidad, puedan ser reconocidas dentro de sus características, dentro de sus necesidades, dentro de sus oportunidades y poder también brindar sus conocimientos, sus aportes y sus expectativas frente a la iniciativa. La norma 2 está muy relacionada con la coordinación y colaboración, entonces realmente nos invita a que siempre estemos pensando en cómo un trabajo conjunto va a ser un gana-gana para las comunidades, independientemente de lo compleja que pueda ser esa tarea, hay que seguirla haciendo. La norma 3 va orientada a la evaluación, es realmente que en nuestros procesos tengamos establecidas unas evaluaciones sistemáticas que realmente sean desde el comienzo intencionalmente definidas en el tiempo, que por supuesto, y vamos para la norma 4, se relaciona con el diseño y la respuesta, claro, evaluaciones que soporten el diseño adecuado de una respuesta y que realmente podamos adaptar esa respuesta a las características particulares de cada comunidad. La norma 5 va orientada hacia el desempeño, la transparencia y el aprendizaje. Entonces es este proceso también de autoevaluación, de autorreflexión, de mejoramiento continuo, de poder aceptar también cuando nos equivocamos, pero también tener esas medidas de choque para garantizar el poder responderle a las comunidades y cumplirles a las comunidades. La norma 6 está relacionada con el desempeño de los trabajadores humanitarios. Entonces esto sí que nos toca frente a los procesos adecuados de selección, frente a los procesos adecuados de fortalecimiento de capacidades al interno y al acompañamiento que le brindemos a nuestros equipos de trabajo. Adicionalmente, el manual nos ofrece unos tips con acciones claves. ¿Qué son esas acciones claves? Actividades y aportes que se sugieren puedan realizarse para ayudar a cumplir las normas. Entonces, esto es algo también que nos gusta a nosotros, que es esta cuestión operativa y práctica. También nos indica unos indicadores claves que son esas señales que nos van a permitir medir o comprobar si estamos cumpliendo o no con la aplicación de esas normas. Y hay unas notas de orientación muy interesantes porque allí se muestra todo ese cúmulo de lecciones aprendidas, de cómo se han manejado ciertas dificultades y realmente pues esa es la realidad, que no estamos en un panorama perfecto y esas reflexiones y esas historias que relatan otros colegas se han traducido en esas notas de orientación para ayudarnos a ser más eficientes, más efectivos y a capitalizar la experiencia de otros procesos. Un ejemplo que podemos poner sobre la mesa es en relación a las normas mínimas del sector de seguridad alimentaria, específicamente de medios de subsistencia en relación con la producción primaria. Esta categoría ustedes la van a encontrar en el manual Esfera. Aquí voy a poner uno de los ejemplos, pero hay muchísimos que pueden encontrar en el documento completo del manual. Entonces, la norma 1, en este caso de seguridad alimentaria, medios de subsistencia y producción primaria, indica que se protegen y se refuerzan los mecanismos de producción primaria. Aquí nos indican unas acciones clave. En este caso quisiera compartir con ustedes una acción en donde se invita a incorporar la entrega de unos insumos y servicios para fortalecer esos activos productivos que permitan recuperar esa producción primaria, pero se hace un llamado. ¿El llamado cuál es? Que esta entrega de insumos o de activos no fracture los mecanismos propios de recuperación que tienen las comunidades, es decir, que en este caso hay que analizar si algunos elementos como el aporte de algunas semillas, por ejemplo, las comunidades lo pueden solucionar por ellas mismas, no cometer el error de entregar
este tipo de insumos cuando las comunidades ya con su fortalecimiento de trabajo en red lo podrían solucionar. Realmente ese análisis tiene que ser muy bien pensado para no entrar a fracturar lo que ellos mismos podrían solucionar. Indicadores clave, claro, digamos que aquí todos los hogares cuyas necesidades en ciertos activos productivos sean identificados, pues sean soportados con esa entrega de insumos agropecuarios, por ejemplo, pero no de cualquier manera, es decir, que sean unas entregas acordes a los calendarios agrícolas, que se justifique, que sean materiales que realmente las comunidades necesiten, que sepan manejar y que no los estemos haciendo dependientes de insumos externos. Entonces, ese tipo de elementos nos los brinda el manual con ejemplos muy prácticos y lo más importante, como el manual está elaborado con insumos que aportan diferentes trabajadores humanitarios a nivel internacional, encontramos aquí buenas prácticas, lecciones aprendidas, los casos más extraños que se han analizado y que nos van a servir para poder tenerlo en cuenta en el análisis y en la respuesta específica que estemos brindando. Cerramos el capítulo del manual Esfera, de las normas esenciales y normas mínimas del manual Esfera, y vamos a hablar de la norma humanitaria esencial en materia de calidad y rendición de cuentas. Tienen que ver muchísimo una con la otra. Esta norma específica en materia de calidad y rendición de cuentas precisamente hace énfasis en estos procesos de accountability, hace énfasis también en mirar con mayor lupa el manejo del presupuesto que nuestras organizaciones hacen a la luz de la eficiencia que requiere la atención humanitaria, a la luz también de la calidad de la intervención, y hace un importante énfasis en que las comunidades y las instituciones también beneficiarias de nuestra intervención conozcan cuál es el compromiso de nuestras organizaciones, de nosotros como trabajadores humanitarios, frente al tipo de proyecto, de iniciativa que estamos brindando, que desde el comienzo sepan cuál es nuestro compromiso. Aquí no se presentan una serie de despliegues de mecanismos técnicos o metodológicos, pero sí unos mínimos básicos para poder generar algo así como una ISO, pero aterrizada al contexto humanitario. La norma humanitaria esencial en materia de calidad y rendición de cuentas nos muestra un conjunto de 9 compromisos que implican estos compromisos. Es lo que las comunidades y las personas afectadas por las crisis humanitarias esperan de nosotros como organizaciones y actores humanitarios. Cada compromiso viene respaldado por un criterio de calidad que indica cómo las organizaciones humanitarias y el personal, o sea, todos nosotros, deben operar para cumplirlo. Entonces, la estructura general son esos 9 compromisos. Cada compromiso tiene un criterio de calidad que lo respalda. Vienen también unas acciones claves que deben llevarse a cabo para cumplir los compromisos. Y hay algo bien importante, y es que resalta las responsabilidades de la organización para apoyar la aplicación coherente y sistemática de esas acciones clave a través de la organización. Entonces, creo que estos todos elementos en su conjunto, si se dan cuenta, adicionan que no solo es el técnico el que debe tener en la cabeza esas normas y esos principios mínimos, sino que también trae a nuestras organizaciones, a los líderes de las organizaciones, a conocer cómo deben respaldarnos como equipos humanitarios. Recordemos que son 9 los compromisos en los cuales se enmarca esta norma humanitaria de calidad. Vamos a hacer algo que me parece muy interesante, y es poder analizar cada uno de los compromisos de una manera general y poder dar un ejemplo práctico. Creo que para nosotros los técnicos agropecuarios, una de las preguntas o de las inquietudes siempre es cómo se traduce esto en el trabajo con las comunidades en el terreno. Entonces, el compromiso 1 está relacionado con que esta respuesta a estas crisis sean acordes a las necesidades de la población. Entonces, aquí realmente nos invita a poder generar unos procesos de diagnóstico rápidos, efectivos, eficientes, que nos puedan decir cuáles son esas necesidades, pero también esas oportunidades y capacidades que debemos considerar para generar unas respuestas en el marco de la resiliencia. Entonces, aquí viene un análisis multirriesgos en el ámbito agropecuario, y toda una serie de análisis también de respuestas de manera participativa con las comunidades. El compromiso 2 nos lleva a poder pensar que ese acceso a esa respuesta humanitaria llegue en el momento pertinente y de la manera apropiada. En este sentido, pues
Recordemos también que es importante trabajar por el abordaje integral de la seguridad alimentaria y nutricional y no todas las respuestas van a estar en el ámbito o en el mandato de nuestras organizaciones. Aquí es donde, a pesar de a veces lo frustrante que pueda ser el golpear puertas con ciertos actores que quisiéramos que complementaran acciones de una manera más efectiva, más rápida, con mayores estándares de calidad, igual hay que intentarlo, hay que ser tercos en poder complementar acciones con las temáticas sobre todo de salud, con las temáticas inclusive de protección en estas zonas tan complejas. Entonces aquí es un trabajo, es un llamado al hacer equipo entre nosotros como organizaciones de diferentes sectores y lograr un abordaje integral acorde a ¿qué? A las necesidades reales y particulares de la comunidad con la que estemos nosotros trabajando. En el compromiso 3 es importante que hacer un llamado, un énfasis en cuanto al fortalecimiento de la resiliencia y que las comunidades estén menos expuestas al riesgo como resultado de la acción que nosotros estemos desarrollando. Lo que no nos puede pasar es que nosotros propiciemos nuevas frustraciones en estas comunidades que han sido afectadas de manera recurrente por eventos climáticos extremos, por la variabilidad climática, por el tema del conflicto y que nuestras acciones entren a reforzar nuevas pérdidas y nuevas frustraciones. Entonces aquí estas pausas para hacer un completo análisis de los riesgos, de las amenazas a las cuales están expuestas las comunidades, lo vale. Entonces aquí ejercicios participativos como los mapas parlantes agropecuarios, como el tema de los calendarios estacionales, en donde crucemos esas actividades agrícolas con la manifestación de estos eventos climáticos y tomemos medidas prácticas con las comunidades, va al lugar y es importante que esté dentro de las acciones que nosotros venimos desarrollando o vayamos a desarrollar. El compromiso 4 hace un llamado a que las comunidades conozcan sus derechos, tengan acceso a la información y participen en todas las tomas de decisiones que les conciernen. Aquí es clave que los ejercicios de información, de intercambio de información, de devolución de resultados, de concertación, no se conviertan en espacios en donde las comunidades digan si sí o no, sino realmente en donde los participantes puedan hacer aportes desde su intelecto, desde su cultura, desde sus tradiciones y realmente puedan ser empoderados y empoderarse del proceso. Y eso lo propiciamos los actores humanitarios desde el primer contacto que tenemos con las comunidades. Entonces realmente un ejemplo práctico es que si hay comunidades indígenas o cierto grupo, como por ejemplo las mujeres de cierta comunidad indígena, puedan no manejar el idioma español, pues nosotros podamos respaldarnos en traductores en todos los momentos. El compromiso 5 está centrado en que las personas puedan tener acceso a mecanismos seguros y ágiles para gestionar las quejas. Esta es una temática en la que en general la atención en contextos de crisis carece de mecanismos prácticos como un buzón de sugerencias, de quejas y felicitaciones, pero esto debe hacerse de una manera oficial, de una manera concertada, de acuerdo a la organización o la organización de base comunitaria que exista en cada comunidad, pero debe quedar de manera oficial. Este es un ejemplo muy práctico, como ubicar un buzón en una zona visible y generar unos mecanismos de apertura con una frecuencia establecida y concertada con las comunidades y que por supuesto tenga una respuesta a la información que están suministrando allí las comunidades. El compromiso 6 está relacionado con el compromiso que debe tener la atención humanitaria en cuanto a la coordinación y la complementariedad permanente. Esto es importante y se ve evidenciado en acciones desde la identificación de necesidades, la formulación, la ejecución, el monitoreo y seguimiento, cómo desde el proyecto nos estamos preocupando realmente por generar una coordinación, un trabajo sinérgico tanto con las autoridades del gobierno, en los entes territoriales, pero también con las autoridades étnico-territoriales. Entonces esto no es un momento inicial de presentación, es un proceso permanente de trabajo conjunto, de coordinación y complementariedad. Básicamente en eso se puede resumir la llevada a la práctica de este compromiso. El compromiso número 7 nos invita a que se pueda brindar una mejor asistencia,
cada vez invita a ese mejoramiento continuo, a ese análisis de experiencias, a esas reflexiones. Y realmente aquí se puede desarrollar este tipo de criterios con medidas, criterio con medidas prácticas, como hacer pausas en los espacios de fortalecimiento de capacidades, en donde abramos el espacio para que las comunidades nos puedan indicar cómo les pareció la jornada, si nos estamos haciendo entender, si el tiempo es el apropiado, si se sienten realmente diferentes, si hay un antes y un después de una jornada de capacitación, y que vean nuestra evolución y nuestro compromiso por ser mejores para ellos. El compromiso 8 está muy orientado a ver las características del personal, de voluntarios, de las características y competencias de nosotros como equipo, que debemos estar muy bien preparados para asumir los diferentes retos que se nos presentan en contextos tan complejos como el trabajar con víctimas del conflicto, como el trabajar con víctimas o damnificados de desastres. Entonces, en este sentido, es importante contar con equipos interdisciplinarios, contar con las competencias humanas requeridas, generarlas y fortalecerlas. Entonces, esto es, yo lo puedo resumir en que lo humanitario comienza por casa y hay que respaldar a nuestros equipos en su formación y en el día a día para que tengan la mejor disposición de enfrentar y de dar toda la energía que van a meritar este tipo de comunidades. Este último compromiso, el compromiso 9, está muy relacionado con la gestión del presupuesto, del recurso que ha sido destinado para la intervención, que sea un manejo efectivo, eficaz y utilizado de una manera ética. A nivel de cada organización debemos generar esos mecanismos, si no los tenemos, de seguimiento y de monitoreo al uso de estos recursos, que se puedan generar las alertas tempranas si existe algún tipo de preocupación en cuanto a su administración, y sobre todo que podamos generar una rendición también de cuentas muy transparente a los donantes y a las comunidades. Es importante plantearnos algunas reflexiones. Una de las preguntas que a nosotros nos hacían desde FAO cuando empezamos a trabajar estas temáticas de agricultura en emergencias es: ¿por qué la agricultura en emergencias? Y en una emergencia lo que la gente no necesita es ponerse a cultivar, sino necesitas alimento, necesitas medicamento, necesita acciones que salven vidas. Entonces les planteo esta pregunta: ¿por qué es importante aplicar normas humanitarias en proyectos de seguridad alimentaria y agricultura en emergencias? Después de todos estos elementos que hemos visto sobre las normas humanitarias, vamos a plantearnos una pregunta muy puntual, y es: ¿por qué es importante aplicar las normas humanitarias en proyectos de seguridad alimentaria y de agricultura en emergencias? Vamos a escribir nuestras ideas en fichas de cartulina que están allí en la sala, que no sean más de 4 a 5 líneas, y nuestro facilitador va a recoger esas fichas y al final en la plenaria vamos a compartir algunas de las ideas. Analizando la pregunta anterior sobre la cual ustedes brindaron valiosos aportes, quisiera entrar a redondear o brindar algunos elementos adicionales. En primer lugar, recordemos y reafirmamos que estamos en contextos complejos y que la agricultura realmente salva vidas, alivia el sufrimiento humano y ayuda a restablecer el derecho a vivir con dignidad. A veces esto es uno de los aspectos que más se olvida, y es que nuestros agricultores no están enseñados a que les entreguen como tal el alimento, están acostumbrados a producirlo. Entonces, en ese sentido, el gran interés nuestro es que ese trabajo en producción rápida de alimentos o restablecimiento rápido de sistemas productivos realmente cumpla su cometido, y no que generemos acción con daño, no que expongamos a otros riesgos a los agricultores, a nuestras comunidades con las cuales estamos trabajando día a día. Así que es muy importante poder reconocer, fíjense que los diferentes elementos de estas normas nos llevan a hacer una lectura profunda y juiciosa y rápida de esas necesidades, de esas fortalezas y de esas oportunidades con las cuales están dotadas todas estas personas que desafortunadamente están enfrentando un momento de crisis, pero sí que conocen su territorio, sí que saben para dónde quieren ir, sí que tienen claro su proyecto de vida, y que nosotros seamos esos cómplices que en medio de la crisis vamos a aprovechar esa emergencia para lograr una reconstrucción mejor. Entonces, es así que la importancia de utilizar estas normas es que no se nos desenfoque la intervención, que las familias y las personas sean el centro de cada uno de los pasos que demos dentro
dentro de las respuestas que estemos desarrollando y que ayudemos a incrementar la resiliencia de los medios de subsistencia agropecuarios de estas comunidades. Esto es un punto súper importante, que realmente podamos incorporar elementos de prevención, de recuperación, de adaptación a esas dinámicas y contextos complejos, muchos de ellos asociados con multirriesgos a los cuales están expuestas las comunidades. Realmente otro de los elementos importantes en incorporar estas normas a nuestro trabajo en el tema de producción agropecuaria en contextos complejos es que podamos recordar la importancia de la complementariedad del trabajo sinérgico con otros actores. Adicionalmente, a contar con sistemas de seguimiento sí prácticos, porque estamos hablando de respuestas rápidas que deben generar un alivio pronto para las comunidades, pero que deben estar trazadas y muy bien evaluadas para poder asimismo generar los ajustes y el direccionamiento que requiere la intervención. De igual manera, resaltar la importancia de conformar esos equipos técnicos, ojalá oriundos de los territorios, ojalá con un equilibrio también de género, y que podamos entrar a brindarle todo el respaldo desde la organización a nuestros compañeros, a nuestros colegas, para que estén blindados con todos los elementos conceptuales, con todas las habilidades y las competencias que se requiere para trabajar con comunidades en contextos de emergencia. Voy a tratar de resaltar algunos mensajes que me parecen importantes ya para ir cerrando nuestra sesión. En primer lugar, pues que el Manual Esfera nos ofrece ese gran paraguas de principios comunes, de normas mínimas universales que guían la acción humanitaria en diferentes áreas vitales. Acuérdense pues que están estos diferentes sectores de educación, albergues, de salud, de agua y saneamiento, y por supuesto el que más está relacionado con nuestro trabajo, que es la seguridad alimentaria y nutricional, así que debe ser un documento permanente de consulta. Adicionalmente, el Manual Esfera reconoce que los afectados por un desastre o una crisis tienen el derecho a una vida digna, y así como a recibir protección y asistencia, y por ende pone estos derechos en el centro de la acción humanitaria y nos invita, dentro de cada uno de sus parámetros y orientaciones, a no olvidarlo. La norma humanitaria esencial en materia de calidad y rendición de cuentas, por su parte, entra a complementar estos elementos del Manual Esfera ya hacia unos aspectos especiales de rendición de cuentas, de un ejercicio más fino como tal en la evaluación de la calidad humanitaria desde los principios éticos y dentro de lo que llamamos el accountability, el poder generar esa devolución también de resultados y de responsabilidades de la organización y el equipo humanitario hacia las comunidades. Por supuesto, si las normas se aplican en la práctica, va a mejorar nuestra calidad y eficiencia en el desarrollo de estas intervenciones, facilitando una mayor rendición de cuentas a las comunidades y en general a las personas por las cuales trabajamos. Y un último mensaje que es muy importante, y es que lo humanitario comienza por casa. Digamos que no podemos esperar que tengamos procesos conscientes con la importancia de esta calidad humanitaria si en nuestras organizaciones no tenemos las características o no estamos brindando los elementos que requieren los equipos de trabajo para poder llegar de una manera apropiada a las comunidades más vulnerables y a las instituciones que están presentes en los territorios. Vamos a desarrollar una actividad grupal en torno a la norma humanitaria de calidad en materia de rendición de cuentas. Entonces, la idea es que nos organicemos en grupos máximo de 5 personas. Vamos a seleccionar un relator que al final pues, nos va a compartir cuáles han sido las conclusiones del grupo y les van a ser asignados unos de los 9 criterios de la norma humanitaria esencial en materia de calidad y rendición de cuentas. La idea es que con base a su experiencia, con base en sus aprendizajes de vida, puedan ustedes generar unas medidas prácticas mediante las cuales se aplica en el terreno, con las comunidades, con los productores que vamos a acompañar cada uno de esos criterios. Al finalizar, pues vamos a tener un tiempo máximo de 5 minutos para que el relator pueda compartir las ideas y las medidas prácticas que ustedes han definido por cada criterio. Y le vamos a entregar estos resultados al facilitador que se encuentra en sala, identificando sus nombres, los nombres de las personas que participaron en el grupo y la entidad a la cual pertenece. Eso es todo. Bueno, llegó el momento del quiz. En las fichas que tenemos de cartulina con las que hemos estado trabajando en sala, por favor, en líneas muy cortas, ojalá que no sean más de 5 líneas en cada tarjeta, respondan a
a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante aplicar las normas humanitarias en proyectos de seguridad alimentaria y agricultura en emergencias, que es lo que hemos venido conversando? Por favor, le entregan sus respuestas al facilitador en sala y al final le pedimos el favor al facilitador que nos lea unos 3 o 4 ejemplos para ver cuáles al final de la sesión son esos elementos fundamentales que ustedes encuentran frente a las normas humanitarias aplicadas en los proyectos de seguridad alimentaria y agricultura. Gracias. Con todo gusto estaré dispuesta a poder brindarles mayor información, a poder responder solicitudes o inquietudes adicionales. Aquí están mis datos, especialmente pues el correo electrónico maria.vergara@fao.org. Ha sido un placer. Los invito a que puedan seguir explorando estas normas humanitarias. Hoy hemos hablado de 2 de las principales, hay otras, de acuerdo a algunas otras temáticas específicas, que seguramente irán ustedes encontrando una vez empiecen a explorar estas que son de las más importantes para nuestro quehacer. Entonces, invitarlos a ser críticos en el tipo de acciones que emprendemos, a autoevaluarnos y a preocuparnos para mejorar la respuesta que brindamos a las comunidades. Hasta luego.